Un saludo para todos los seguidores de la página Rock Mochica. En este caso, y continuando con la serie de entrevistas que venimos realizando los artistas de Trujillo, especialmente los rockeros, estoy frente a Reinaldo Peña, quien nos va a hablar un poquito acerca de su perspectiva que vivió, ¿no? Vivió y observó de la escena rock. Seguramente ha vivido la escena de los 80 y ha participado como músico en la de los 90. Hablaremos un poquito de eso. De repente, primero, Reinaldo, algunas palabras de introducción o de saludo para el público que te puede escuchar. Bueno, agradecerte por la gentileza, ¿no? De haberme convocado, ¿no? Invitado a participar de tu investigación, ¿no? Sobre el rock trujillano, ¿no? Eh, este tipo de cosas a las personas de mi generación, ¿no? Bueno, nos llena de satisfacción, ¿no? Porque es como que volver a vivir, ¿no? Aquellas épocas tan especiales, ¿no? Que marcaron nuestras vidas, ¿no? Entonces, por mi parte, muy agradecido y, como te digo, estoy gustoso de poder servirte en lo que se pueda, ¿no? Dentro de tu investigación. Perfecto, Reinaldo, gracias, nos bien en ello. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. La primera que siempre trato de plantear es, ¿cómo es que de pronto se decide, de parte tuya, quizá de manera familiar, no lo sé, inmiscuirse en la escena de la música, ¿no? Sobre todo, me imagino que en Trujillo ser músico es complicado, ¿no? ¿Por qué de pronto elegimos serlo? Bueno, vamos a contextualizar un poco, ¿no? Tampoco es que soy tan mayor, o sea, sí soy mayor, ¿no? Pero no para haber vivido, digamos, la década de los 80, ¿no? Ay, ay, ay. En esa época yo estaba en primaria todavía. Básicamente, eh, la experiencia empieza en el año 93, ¿no? Eh, todavía en el colegio, ¿no? Eh, con el ímpetu, la energía que tienen los jóvenes, los adolescentes de querer expresar su disconformidad, por un lado, ante una sociedad eh, parecida a la que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, complicada, ¿no? Estábamos hablando en esa época, pues, donde habían los apagones, donde habían las protestas, donde había pasábamos pues de un periodo complicado con el tema de la inflación, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas, temas sociales que había en esa época, ¿no? Entonces, pero por otro lado también el arte, ¿no? Que te llama con esa voz interior, ¿no? A expresar algo, ¿no? A esa edad era complicado, ¿no? Mientras uno es adolescente, entender y poder encontrar el canal necesario para poder hacerlo de la mejor manera, pero la energía está ahí, ¿no? Y no puedes detenerla, ¿no? Entonces, es ahí donde uno, de una forma natural, ¿no? Empiezas a conectarte con otras personas que tienen algo similar, ¿no? En su espíritu, en su corazón, en sus pensamientos, ¿no? Es donde te vas juntando con estos grupos de jóvenes, igual que tú, ¿no? Entonces, es así, digamos, como empezamos a buscar, ¿no? Ya con los amigos del colegio, éramos los que nos apartábamos de repente del grupo total, ¿no? Del salón, para conversar de música. Gracias. Entonces, es así donde te vas encontrando y vas conformando, digamos, sin tener mayores aspiraciones en un proyecto, ¿no? En un proyecto con todos los componentes que tiene el proyecto, ¿no? Con un objetivo, con unos objetivos para cumplir, con las herramientas, y ahora qué hacemos, ¿no? Ya, ¿por qué no hacemos música? Pero no sabemos tocar ningún instrumento, ¿no? Pero nos gusta, entonces empezamos a buscar aquellas otras personas que nos llevan un poquito más la delantera. ¿Y dónde los encontramos? Pues en los conciertos, ¿no? Entonces ahí empezábamos a caer por el Acuario, íbamos a Palermo, Claro. por ahí nos conocimos con el Chupo, con con el Asalto, ¿no? Con Toño, entonces ya empezábamos de alguna manera pues a definir, ¿no? Un proyecto, en este caso musical, ¿no? Interesante esa parte, porque sin lugar a dudas, bueno, si hablamos del contexto,
en el Perú siempre ha sido una situación confrontacional, ¿no? Me imagino que en aquellas épocas, económicamente hablando muy marcadas, debería ser aún más. Respecto a este carácter, bueno, la siguiente pregunta es sobre los grupos que participaste, pero para seguir la hilación me interesa algo. Mira, por ejemplo, a finales de los 80, inicios de los 90, aparece este fenómeno del rock subterráneo, ¿no? Interesante porque había una música un poco fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo pregunto por psicoterapia, por ejemplo, me denotan que es un tipo de rock alternativo, ¿no? Crea como que una corriente alternativa, luego cultura urbana. Eh, en este caso, por ejemplo, se puede decir que ustedes variaron el objeto de la música en cuanto a su estilo para romper también una secuencia musical. Eh, Nosotros, cuando empezamos con Manuel Esquivel y con Lucho Sánchez, el proyecto de psicoterapia, eh, si bien es cierto, estábamos en un circuito subterráneo, ¿no? Underground, pero decidimos ser un poco originales, ¿no? En nuestro estilo, en nuestra música, ¿no? Entonces, nos gustaban las melodías, nos gustaba el ska, nos gustaba el rock más argentino hacia los Violadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa época, ¿no? Teníamos cada quien nuestros gustos, éramos muy malos músicos, ¿no? Muy malos ejecutores, pero sí había pues muchas ganas de expresarse. Como te vuelvo a repetir, yo en mi casa todo el tiempo escuchaba Nueva Ola por mi mamá, ¿no? Escuchaba música de esa época, boleros, entonces no me disgustaba esa música, al contrario, o sea, trataba de no renegar, digamos, de esos estilos musicales y poder nutrir más una propuesta un poco más inédita, más propia, ¿no? Entonces lo mismo pasaba con mis compañeros, ¿no? Del grupo, entonces es así, ¿no? No estaba dentro de nuestra propuesta, digamos, a pesar que estamos en un circuito subterráneo, por ejemplo, solamente hacer música muy agresiva de repente, ¿no? Como el hardcore o el thrash, que nos gustaba, porque íbamos a los conciertos. He participado más adelante te voy a contar, en experiencias con bandas ya un poco más fuertes, ¿no? Pero para el caso de psicoterapia o de cultura, no era el caso, ¿no? O sea, nosotros nos sentíamos a gustos haciendo realmente lo que también nos gustaba, ¿no? Mezclando géneros como el reggae, el ska, el punk, ¿no? Algunos riffs hasta de hardcore, pero no necesariamente somos una banda de tal cosa, ¿no? Ah, interesante, porque justo sí, ¿no? Desde la perspectiva de los demás músicos, por ejemplo, de los metaleros, de los punk, y decían, estos grupos que aparecen son alternativos, ¿no? Y si tratamos de definir alternativo, quizá es aquel que estuvo próximo a ciertas expresiones del rock, ¿no? Pero no necesariamente, como me indicas, seguían una vertiente propia, ¿no? Más bien un poco de todo, quizá. Sí, estaría bien Sí, así. Sí, ¿no? Interesante. sí, Bien, sí, eso, porque era, o sea, eso nos hacía libres, sentíamos libres de no seguir una moda o algo que estaba establecido en tal, o eres metalero o eres punk, ¿no? O post-punk, ¿no? Eres panqueque o metalero, ¿no? Entonces, nos gusta, ¿no? O sea, hasta ahora, mira, te soy sincero, a estas alturas, digamos, de mi vida, lo que menos escucho ahora es rock, ¿no? ¿Entiendes? Pero, o sea, si se trata de ejecutar, si tocar algo, o sea, yo voy a tocar rock, o sea, y siempre voy a ser rockero, ¿no? Pero lo que menos escucho es rock, o sea, yo más escucho baladas, escucho más salsa, estoy escuchando ahora mucha música cubana, ¿no? Mucha música española estoy escuchando ahora, pero rock en sí, o sea, no tengo mis momentos que sí, que es como un deleite, ¿no? Escuchar ya mi rock, pero el resto del día, mientras estoy trabajando, estoy escuchando otra cosa.
¿no? Porque siempre de alguna manera hemos tenido, o he tenido al menos yo, esa apertura, ¿no? Me gusta escuchar, en realidad, la buena música, ¿no? Sí. Sea el género que sea, pero que sea buena música. Reggaetón no te voy a escuchar, ¿no? A Buena menos que música sea, pues, está, de la época, ¿no? A menos que sea, no sé, pues, de Tego Calderón, o de esa época, por ahí algunos contados, pero eso más no vuelvo a reggae, escuchar. digamos, más reggae, ¿no? Más cerca al reggae. Ajá. Claro, bien, interesante, porque bueno, de todas maneras habría que definir siempre estas expresiones que se dicen dentro del ámbito musical. Bueno, la segunda pregunta sí tenía que ver acerca de los grupos en los que tú participaste. Bueno, tengo entendido, no sé si será cierto que Psicoterapia fue tu primer grupo o ya tenías antes proyectos. No, Psicoterapia fue el primer grupo que formamos en el colegio con Manuel Esquivel, estudiamos juntos en el colegio, y con Luis Sánchez, que estaba en otro colegio, pero que igual era nuestro amigo del barrio y que nos conocemos toda la vida, ¿no? Ya luego, tiempo después, se suma Guillermo Gutiérrez, que él estudiaba en el mismo colegio que Lucho Sánchez, ¿no? Y ahí nos hemos quedado los cuatro y hasta a veces que a veces nos reunimos, por ahí hacemos algo, intentamos hacer algo. Si tendríamos que ponerle un número al inicio de Psicoterapia, este sería más o menos ¿qué año? Allá, psicoterapia es del 93. Pues. Del 93. Sí, Sí. perfecto. Y luego entiendo que se cambian el nombre a Cultura Urbana, ¿no? ¿Por qué más o menos fue eso? Porque ahí hubo una, a ver, ¿cómo te explico? Con psicoterapia, ten en cuenta que ninguno de nosotros tocaba un instrumento, o sea, empezamos desde cero, con los cancioneros, mirando a cómo tocaba los grupos que había en esa época, ¿no? O sea, escuchando mucha música y pues los temas eran, ¿cómo te puedo decir? Eran muy, muy planos, muy básicos, ¿no? Las canciones eran muy básicas. En, Nos sentíamos bien al momento de ensayar por la experiencia misma que te da el ensayo, con la experiencia misma de sentirte parte de un grupo y que estás ejecutando algo que al combinarse da un resultado. Esa parte, esa experiencia sí es hermosa, pero el resultado en realidad ya musicalmente, o sea, no era lo que realmente queríamos, ¿no? Entonces ya teníamos como 6, 8 temas, pero que en realidad nos gustaba el ensayo, pero no nos gustaba cómo sonaba. Claro, Entonces ahí decidimos decir, oye, pero estamos haciendo algo porque nos gusta estar juntos, porque nos gusta expresarnos, pero en realidad lo que estamos haciendo, el resultado, el producto final, no nos satisface, ¿no? Entonces cambiamos, entonces decidimos psicoterapia, ¿sabes qué? Solamente conservamos una canción ya, de psicoterapia que se llama Esclava, y el resto dijimos, bueno, muchas gracias porque con estos temas hemos aprendido a tocar un poquito mejor y decidimos hacer nuevas canciones. Ahí fue donde ya entra ya más el tema del ska, el reggae, el pop y todo lo que podamos poner, ¿no? Tratando de darle un hilo conductor o un estilo, ¿no? Que se definía en cuanto pues al estilo de tocar, perdón, al estilo de cantar, al sonido del efecto, qué sé yo, ¿no? Entonces entonces ahí fue donde ya nace cultura, ¿no? fue una cuestión de autopercepción entonces, ¿no? Al Sí, sí. considerarse que habían mejorado, interesante, eso está muy bueno. Y ese paso, ¿se puede decir que era otro grupo? Me imagino que los integrantes eran los mismos, ¿era otro grupo o solo cambió en eso en cuanto a lo musical? Éramos los mismos, solamente cambiaron las canciones y nos decidimos a ser más melódicos, ¿no? A pensar un poquito más, pero básicamente el espíritu era el mismo, los integrantes los mismos, ¿no? Como te digo, ahí se suma Guillermo con los teclados y ahí seguimos. Y ese cambio de psicoterapia a cultura urbana, ¿en qué año fue más o menos? ¿Fue en el mismo año o después? No, no, eso ya fue en el año 96, 3 años después. 3 años después, entonces, ¿no?
Y Sí, si nosotros luego hablamos de cultura, por ejemplo, porque entiendo que cultura urbana pasa a ser cultura posteriormente, ¿no? sí, claro. Ya ese cambio ya fue ya en nuestros intentos, digamos, de retornar, ¿no? Ah, De ok. retornar, porque nosotros hemos estado vigentes, digamos, hasta el año 2004, más o menos, ¿no? Luego Entonces, ya por temas, pues, personales, de trabajo, de familia, de viajes, ¿no? Entonces, nos era muy complicado poder reunirnos nuevamente a hacer música, ¿no? Entonces, nos volvimos a reunir ya en el año 2000, 2009, me parece, en el Chasca, hemos tocado un poco, después hemos vuelto a parar, luego volvimos a tocar como teloneros cuando vino Leucemia en un local, no me acuerdo el nombre, y después nuevamente a La Para, y cuando ya hemos decidido retornar con fuerza como Cultura nada más, que fue en el año 2017, hicimos un concierto pequeño acá en Raimi, ¿no? Y que sorprendió porque tuvimos buena acogida. Ya pues empezamos a tocar, a ensayar, con la idea de hacer varias cosas, y bueno, vino el COVID después y se detuvo. se detuvo. Claro, por ahí encontré por redes sociales una publicación de un recorte periodístico donde justamente habla del retorno de cultura, ¿no? Sí, recuerdo que era más o menos en el 2017, ahorita no me acuerdo exactamente el año, pero por ahí era. Ah, ya, entonces, ojo, y me sorprende mucho esto, el hecho de, bueno, obviamente tenemos que considerar a psicoterapia como los inicios 93 aprox, y que ha durado casi hasta el 2004, son 10 años, más de 10 años. Pocos grupos en Trujillo pasaron por eso, ¿ah? Veo que varios están un año, medio año, 3 años y de pronto desaparecen. ¿Cómo hizo en este caso el grupo para sustentarse por tanto tiempo? Entiendo que en estas épocas, inclusive hasta ahora, eh, el sostenimiento era propio, ¿no? Autosustentado. Claro, es que nosotros nos constituimos más que como un grupo de rock, es como un grupo de familia, ¿no? Yo, o sea, el hecho que no estemos tocando no significa que no tenemos contacto, o sea, nosotros hablamos casi a diario, ¿no? O sea, por el WhatsApp, ¿no? Y nos hemos reunido infinidad de veces en la casa de Manuel, ¿no? Siempre es como, yo en realidad ahora por un tema, ¿qué te digo? De practicidad, por el trabajo, más paro en mi casa, ¿no? Porque trabajo por las redes más que todo, ¿no? Eh, Soy de salir muy poco, no soy una persona que sale mucho, pero cada vez que puedo, o sea, me reúno con ellos. Ellos sí, ellos siempre están reuniéndose, hacemos videoconferencias, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es digamos, lo que nos ha mantenido, ¿no? O sea, nos conocemos pues desde el colegio, hemos compartido muchas cosas, eh, todo lo que se puede compartir entre amigos, prácticamente como familia, hemos estado en los momentos complicados de cada uno, el fallecimiento de nuestros padres, qué sé yo, que siempre hemos estado ahí unidos. Entonces, esas cosas nos hacen de que cuando estábamos, obviamente, con menos carga, como ahora que somos padres de familia, de los cuatro que somos, tres somos padres de familia. Entonces, en esas épocas que no teníamos el tema familiar, las responsabilidades propias de la adultez, ¿no? Entonces, pues, nos hacía pues que el grupo esté fuerte, ¿no? Esté fuerte, tenga un buen piso y un buen techo, ¿no? Para poder seguir adelante. Y la música la asumíamos como una expresión del fondo, del espíritu, y que no estaba sujeta a lo comercial. ¿No? O sea, nosotros teníamos claro de que con la música no íbamos a vivir. O sea, vivir en el aspecto del sustento económico, ¿no? Económico, claro. Pero sí era lo que nos hacía vivir desde el punto de vista del espíritu, ¿no? Porque sí, o sea, éramos felices, o sea, somos felices cada vez que podemos reunirnos y tocar algo, así sea simplemente un ensayo,
somos felices, ¿no? La pasamos muy bien. En esas épocas, o sea, ir a un concierto y que la gente poguee con su música, pues ya eso ya era el clima, ¿no? Claro. Así esa tocada nos haya costado a nosotros pagarnos nuestro taxi, pagarnos los ensayos, porque era complicado en esa época contar con todos los instrumentos, entonces teníamos que pagar para ensayar, a pesar que teníamos amigos, por ejemplo, Marco Quispe, que a veces nos daba mucho más tiempo del que le podíamos pagar, porque le gustaba nuestra música, y es un gran amigo también de nosotros, o desde la época de psicoterapia que ensayábamos en el bosque, en el ensayo del violín, ¿no? Pero igual Violín, ajá. teníamos, a nosotros no teníamos un productor ni nos pagaban por tocar, ¿no? Que sí lo han hecho, ¿eh? En algún momento sí lo han hecho, sobre todo las últimas veces que hemos estado, 2017, 2018, sí nos han pagado, mira, o sea, Mira. era... Quiere decir que hay un aspecto de trascendencia también, ¿ah? Porque por ello es, ¿no? No por otra cosa. Interesante, ¿no? Hay un ámbito de, obviamente lo musical, disculpa, pero es una situación de trascendencia porque está el recuerdo, está, digamos, la importancia que se le da al grupo. Eso está bien. Inclusive, como te digo, cuando yo he ido entrevistando gente y preguntaba por otros grupos, siempre me tocaban cultura urbana, me decían o psicoterapia. Bueno, solían confundir algunos, ¿no? Como que era lo mismo, pero siempre se nota, o sea, que parece que está en la memoria de la gente, ¿no? De todas maneras. Y para terminar esta pregunta, es sobre otras bandas donde hayas participado. Me dices que también, bueno, hace rato, ¿no? Decías que hayas participado en grupos con intenciones un poco más fuertes en cuanto a la música. Claro, básicamente, a ver, fueron tres experiencias, pero de las tres, una es, digamos, la más trascendental. Una fue bueno, dos de ellas fue con Abdul, que también lo hacen entrevistado. Sí. La primera fue con Shigelosis, que bueno, estuvo muy corto el periodo. Yo ahí no tocaba la guitarra, tocaba la batería. ¿No? Era un trash, greencore y todo esto. Entonces, como te digo, o sea, yo tengo la apertura y la libertad suficiente, ¿no? Para escuchar todo, ¿no? No me voy a dejar por algo, ¿no? Luego, no se concretó nada con Shigelosis. Hicimos un experimento con otros amigos más, donde estaba también eh, Pepe Cruzado, Ricardo, no me acuerdo su apellido, pero bueno, son amigos de la escena, ¿no? Que se llamó Calavera, ¿no? Que eso ya, la idea era hacer una especie de un speed metal, ¿no? Algo más, más al Omega, ¿no? ¿No? Eso sí era metal, porque a mí también no soy metalero, pero me encanta escuchar metal, ¿no? Eso sí era un proyecto más que iba más por ese lado. Tocamos una vez, ¿no? Y ahí terminó también el proyecto. Luego retomamos años después, nuevamente con Abdul, ya una cosa más pensada, más concreta, más seria. HDN, ¿no? Hijo de la Nada, ¿no? Que con bastante gratitud, digamos, y una bonita sorpresa, escuché que está en YouTube en un par de temas, Roca Maldita y Día Cero. Ahí también pude subir algunos temas en el canal. Sí. Justo por ahí fue donde los escuché, ¿no? Entonces vi los videos, ¿no? Y bueno, me hizo la noche, ¿no? Me sentí muy bien, lo escuché, vi el video, recordando esos momentos, no estaba con el cabello más largo, ¿no? Entonces yo tocaba la guitarra ahí y hacía los coros, ¿no? Los coros de parte de segunda voz, así, ¿no? Estaba Jordi en la voz, bueno, Abdul en el bajo, ¿no? Entonces esa fue una experiencia bastante especial, ¿no? Porque pudimos al inicio mezclar no solamente la música, sino también agregarle el tema de las artes escénicas, porque al inicio teníamos como una especie de un personaje, ¿no? Así como Iron Maiden tiene a Eddie, ¿no? Nosotros teníamos a la Shigella,
¿no? Ajá. Un poco homenajeando al grupo que quisimos hacer antes, que se llama Shigelosis, ¿no? Y la Shigel era un amigo de la escuela de teatro que pues lo maquillamos, ¿no? Como una especie de un zombie, algo así. Y mientras nosotros tocábamos, él pues hacía su performance y la gente, pues eran las delicias de la gente. La gente que estaba apoyando lo veía y se lo traían abajo y comenzaban a apoyar con él y todo eso, ¿no? Ah, claro, en uno de los videos he visto esa performance. Claro, Interesante. entonces era toda una catarsis. Y mira que nosotros solamente teníamos, concretamente, eran 2 canciones y el resto eran ritmos, eran intros y ese era nuestro repertorio. Pero llegamos a tocar en Lambayeque, o sea, nos invitaban y cada vez que tocábamos era pues el desmadre, ¿no? Y con este personaje y era una experiencia bastante, bastante buena, ¿no? Eh, hicimos hasta un cómic que nunca se publicó, pero en el cómic estábamos representados nosotros, ¿no? Como personajes. Era una idea muy loca, ¿no? Sino que ya por otras cosas, ya Abdul también se tuvo que hacer otras cosas, todo eso, pues, ¿no? Y ya no se pudo ir más allá, ¿no? Pero un proyecto artístico, ¿no? Como te decía, de que mezclaba lo musical con lo escénico, ¿no? Y Mira, una muy buena experiencia. me hablaba de Chiguelosis, creo que es del 91, si no me equivoco. Sí, claro, claro. Sí, Calavera del 96, aprox. Calavera más o menos, claro. Sí, porque, bueno, Pepe Cruzado me dijo que era del 96 según su recuerdo, ¿no? Hijos de la Nada, ¿tú estuviste desde el comienzo? Claro, Sí. claro. ¿Y Sí, sí. de qué año sería Hijos de la Nada exactamente, recordarás? A ver, Hijo de la Nada debe ser del 98 más o menos, sí. 98, Claro, claro, sí, sí, sí. 98 Sí, porque aprox. fue antes de yo viajar a Lima. Yo viajé a Lima a fines del 99. En el 98 entonces, ¿no? Y la potencia también que le otorgaba Giorgio en la voz, causaba Claro, ahí, ¿no? De- claro, claro. me encanta el grupo, la verdad que les pude Claro, rescatar los audios. un estilo, era como un metal, pero bastante oscuro, con unos, ¿no? Unos toques así góticos. O sea, acá, muy bueno, ¿no? Muy bueno. Interesante. Acá. Güey, estos proyectos están muy interesantes porque de todas maneras, bueno, especialmente Hijos de la Nada forma parte del circuito, digamos, de grupos que van apareciendo de rock en Trujillo en la época posterior a la mitad de los 90, ¿no? Me gusta mucho, marcaron mucho, entiendo que también salieron de Trujillo, ¿no? Hace Sí. rato lo nombrabas, me decía tú que también salieron de Trujillo, eso está bueno. Y respecto al contexto, digamos, bueno, ya hablamos un poco de lo socioeconómico, pero quería saber este tema de los conciertos, ¿no? Era fácil presentarse en los conciertos, los llamaban, les pagaban, tenían que contratar sus propios instrumentos, ¿cómo era la cosa? Cuéntame un poco de eso. Bueno, a ver, para poder hacer música, ¿no? En el circuito subterráneo de la época, era un tanto complicado en cuanto a la parte técnica. ¿Por qué? Porque la mayoría cuando iniciaba no tenía más que una guitarra acústica, Claro, ¿no? Peor sería tener un efecto. O sea, era impensable, ¿no? Dentro de nuestra economía, de la mayoría de grupos, ¿no? Porque había otros grupos que sí la tenían, ponte de Cuervo, Diabética, ¿no? O sea, ellos eran nuestros amigos, pero venían de otro, ¿cómo te puedo decir? nivel socioeconómico, digamos. Exactamente, de otra realidad, ¿no? Ujú. Ellos eran del Claretiano, del Safo, nosotros éramos de la Gran Unidad, de Gustavo Rieta, bueno. Eran nuestros patas, ¿no? Pero pues sus papás tenían los medios, nuestros papás, o sea, ni siquiera les gustaba lo que hacíamos en la gran mayoría, ¿no? Claro, Entonces de ahí nos vas partiendo, ¿no? Entonces ensayamos pues con nuestras guitarras acústicas y nuestra primera sala de ensayo, por ejemplo, en el caso de psicoterapia, era la casa del Chupo, ¿no? Entonces, y él tenía su batería, que era una batería hechiza de play, pero sí tenía su guitarra, la guitarra negra,
con la pastilla verde, ¿no? Y un efecto, creo que era un heavy metal negro, y eso era suficiente para nosotros. ¿No? Ahí no había que el chorus, que el reverb, que nada. Un distortion, punto. Y ya está. Eso era todo. Entonces, ahí ensayábamos. El Chupo nos prestaba su casa, ¿no? Era un cuarto que él tenía con sus instrumentos, y ahí ensayábamos. Después íbamos a Piolo, y después cuando llegamos a Marco Quispe, era pues otro mundo, ¿no? Para nosotros, porque, o sea, ya había una gama de efectos, ¿no? En las cuales pues nos daba otras posibilidades de creación, ¿no? Que la creación tampoco está en base a los efectos, pero de todas maneras sí te ayuda mucho, ¿no? Porque te despierta, digamos, la creatividad para, oye, si tengo un delay, puedo hacer tal cosa y sé que el delay me va a ayudar a sacar claro lo que yo estoy pensando, ¿no? Entonces, pero igual eso costaba. O sea, teníamos que hacer una chanchita y ir allá, ¿no? Allá íbamos cuando ya todo estaba marcado. O sea, nosotros nos reuníamos en la casa de Manuel o en mi casa con nuestras guitarras acústicas, y ahí empezamos a ensayar en acústico y nos imaginábamos nada más el momento que entraba el efecto, y nos imaginábamos la repetición del delay, y ya, pues, ¿no? Y componíamos, y en esa época, pues, prácticamente estábamos todos los días juntos, o sea, todos los días ahí reuniéndonos, escribiendo, y todo eso, ¿no? Y cuando ya sentíamos que ya teníamos algo muy, muy bien marcado, ya íbamos, hacíamos la chancha, ¿no? Y nos íbamos donde Marco Quispe, y pagábamos, y ya, pues lo que se escuchaba era una delicia. Mira, después apareció Paul Valverde en el Recreo, ya, donde él abrió otra sala de ensayos en su cochera, que era ya, pues ese era otro nivel ya. Este pata había venido de España, creo, no sé, y había venido con un dinero e invirtió en instrumentos y equipos, pero que eran alucinantes, ¿no? O sea, era otra cosa. Entonces, ya, ahí, pero costaba más, ¿no? También. Entonces, a veces teníamos tantas ganas de poder estar juntos y ensayar y tocar, que, bueno, sacrificamos, pues, cosas, ¿no? Sacrificamos la pensión de la universidad, sacrificamos el reloj que le había comprado a Lucho, y después no sabía qué hacer para recuperarlo. Sacrificamos muchas cosas. Y era, pues, era el talento que nos decían que había, era la fuerza de expresarse, las ganas de estar juntos, pero tal vez lo que sí faltó, ¿no? Es digamos, tener un objetivo claro, porque que queríamos tocar, o sea, era eso. O sea, yo a veces estaba en la universidad, pero mi cabeza estaba en las canciones, ¿no? Quería que ya sea la hora de salir, y ya nos quedamos aquí a las 8 de la noche, ya, o 9 de la noche, o la hora que sea, no importa, pero queríamos estar ahí, ¿no? Que tal vez con un objetivo más claro, decir, mira, ¿sabes qué? Queremos hacer esto, vamos a grabar, vamos a ir a Lima, ponte como Campo de Almas, ¿no? Hubiera sido otra realidad, pero tengo la fortuna, digamos, de que a mis hijos les puedo contar, casi no les cuente, queda para mí, o sea, el haber vivido esa época maravillosa, ¿no? Y haber tenido una banda de rock en ese momento, y que aunque sea 1, 2 o 3 personas se acuerdan de nosotros y les gustan nuestras canciones. Claro. Entonces, ese era un poquito lo complicado que era, ¿no? Ya para el año 98 más o menos, es que salen ya, nosotros no teníamos efectos, es que aparece en el mercado un efecto que es una leyenda, que es el Zoom 505. Es un aparatito cuadradito, ¿no? Que tenía un multiefecto. Claro. Y que tú puedes mezclar. Entonces, cuando sale este efecto, fue una revolución. Entonces, yo sí logré, con mucho esfuerzo, comprarme el Zoom 505.1, que se me pierde en un concierto. En un concierto en la UNT. Ajá. ¿No? Entonces, estaba emocionado, y ya terminábamos de tocar, nos fuimos, y me olvido conectado del efecto, ¿no? Y cuando regreso ya no lo encuentro. Ya no estaba. Tuve que esforzarme nuevamente,
y al cabo de unos 4 o 5 meses me compro el Zoom 505-2, que hasta ahora lo tengo guardado, ¿no? Y Una funciona muy reliquia. bien, ¿sí? Entonces, ese efecto, pues, era maravilloso, ¿no? Hasta ahora, tiene muy, muy buen sonido. Entonces, ahora, ¿cómo llegar a los conciertos? En esa época, entonces era relativamente fácil, al menos a nosotros sí, porque nos conocían, por la trayectoria que teníamos, y siempre recibíamos invitaciones para tocar, ¿no? Hemos tocado en el Club Libertad con los Opilotes, teloneando a los Opilotes, cuando Lívido todavía no era nada, y llegaron ellos y no tocaron, tocamos nosotros, en el Club Libertad. Hemos tocado con Leucemia, hemos tocado con Dolores de Lirio, ¿no? Hemos tocado en diferentes circuitos aquí en Trujillo, ¿no? Antes se llamaba la Cascada, creo que era, que estaba acá La cascada, ajá. en Húsares, Sí. ¿no? Ahí fue No donde sé. presentamos el demo, que fue una maqueta en realidad, ¿no? Ya como cultura urbana. Entonces, hicimos el demo, en ¿En qué año cassette. fue el demo, perdón? El demo fue en el 96. Ah, bendito. Sí. Entonces, ahí fuimos. Mire, yo no tengo una copia del demo. ¿No tienes? No, si alguien tiene una copia. Más que, o sea, las canciones sí las tengo. Sí las tengo en MP3. Pero me refiero a la portada, no la tengo. La portada la dibujé, ¿no? Yo la dibujé. Me acuerdo que era una manzana, que salía un gusano de la manzana, un tipo cómic, ¿no? Con un estilo más ska, la gráfica. Le sacamos fotocopias a colores, grabamos los cassettes, y para la presentación del demo habremos llevado, pues calculo, unas 50, 60 cassettes, ¿no? Por si acaso, las vendimos todas. Mira, ajá. Las vendimos todas. Y después nos pedían, ¿no? Entonces ya empezamos a reproducir. Pero la matriz, en realidad, la matriz fue en una cinta de cassette de cobre que había, ¿no? Ya, ¿No? ajá. La cinta de cobre. Pero la matriz de la portada en sí se me extravió, no la tengo. Si alguien la tiene por ahí, le No voy a la tendrá agradecer. Manuel, no la tendrá Manuel por ahí. No la tiene, no No la la tiene tiene. tampoco, no la tiene. No, entonces, Alguien por ahí, algún coleccionista la debe tener por ahí. y sería bacán, porque al menos que tenga memoria, fue una de las primeras producciones locales, ¿no? que se hicieron. Con todas sus deficiencias técnicas y musicales, ¿no? Porque como te digo, músicos en realidad no somos, no somos desde carrera músicos, hemos tratado de esforzarnos y aprender en el camino y desarrollarnos, sí, pero en esa época, pues, o sea, el 96, o sea, es que para ejecutar un tema, o sea, tiene muchas fallas. Ahí hemos grabado en el demo, hay grabaciones de este chico de Paul Valverde, que grabamos ahí unos temas, después hemos grabado en Marco Quispe, otra en el estudio de Peter Mozo, ¿no? Entonces, son de diferentes lugares, por eso es que no hay una unidad, digamos, en cuanto al sonido, ¿no? Una se escucha más grave, agudas, otras con más brillo, otras. Me imagino que sí. Y bueno, de respecto a las bandas que solían acompañarlos en los conciertos, te acordarás de algunas por ahí, de repente las más recurrentes, ¿no? Claro, con los que siempre coincidíamos, ¿no? Coincidíamos, por ejemplo, con los Contras, que había en esa época, de Carlos Asalto, ¿no? Donde estaba Carlos y estaba Hugo Barrón, que ya no existe bueno, sí existe, ¿no? Pero me refiero que ya desapareció en la escena de hace mucho tiempo. Y fue un amigo también que estudió con nosotros estudió conmigo en primaria, fue parte de psicoterapia al inicio, pero luego, como en esa época nosotros andábamos con el Asalto, con Carlos, entonces este amigo, ¿no? Él le interesó de repente más el proyecto, la propuesta de Carlos, y se fue con él, ¿no? Y bacán, entonces siempre coincidíamos ahí. Coincidíamos también con Extraño Deseo, que al inicio era Espergesia, ¿no? Con ellos hemos coincidido desde que eran Espergesia. Luego ya Extraño Deseo, hemos coincidido con Ego, ¿no?
que después ya emigraron, luego ya sacaron el proyecto de Azulejos. Hemos coincidido, bueno, con Terror, con Demencia, bueno, prácticamente, ¿no? Bandas locales con Cofradía, ya después, ¿no? Ya para inicios del 2000, por ahí con Cofradía, con Walo, con Coco Quirós. Walo me comentó que estuvo una semana, creo, en psicoterapia. Claro, es que nosotros andábamos buscando o sea, no solamente el tema de la guitarra, el bajo y la batería, ¿no? Sino el tema del teclado, o de repente algún otro instrumento, ¿no? Entonces, ¿cuál lo cayó por ahí? Chévere. Gran amigo. Así me comentaba. Ahora te escucho y, bueno, ya vamos terminando, te escucho y han tocado con bandas amigas de todo tipo, de toda índole. Nunca tuvieron ese problema de, oye, no está concierto porque esta música no encaja en este tipo de conciertos. Entiendo que ha pasado con algunos grupos, ¿no? Pero con ustedes no sucedió. No, no. Yo creo de que en nuestro estilo de aquellas épocas, se ganó un respeto, ¿no? De repente por la constancia y la perseverancia que teníamos nosotros, porque nosotros, a pesar que no teníamos un objetivo, una meta como grupo de llegar a grabar, de llegar a Lima, qué sé yo, vivir de eso, siempre fuimos muy serios con nosotros mismos, me refiero a la responsabilidad del grupo, ¿no? O sea, de ensayar, de tratar de dar lo mejor que podamos dar, ¿no? O sea, el hecho de que estemos en un circuito subterráneo no significa que teníamos que salir y hacer cualquier cosa, ¿no? Tratábamos de no, no desafinar, de que haya una buena performance, buenos arreglos. Y claro, cometíamos un montón de errores propios de nuestra experiencia y nuestra falta de preparación musical, ¿no? Pero sí nos tomamos las cosas muy en serio. Entonces eso te va ganando, pues, ¿no? Un lugar, ¿no? Y un respeto. Entonces, y teníamos también cierto grupo que nos seguía, ¿no? Y de los cuales nos han seguido, ¿no? Y que nos han seguido hasta hace poco, ¿no? Cuando hemos vuelto a tocar, gente que nos ha recordado, ¿no? Acá, sí, una foto, sí. Que conoce nuestras canciones, ¿no? A pesar que como te digo, de repente el circuito de esa época era metal o era punk, y nosotros llegar con el ska, habían otros grupos que intentaban hacer ska y que tenían un nivel técnico mucho mejor, llámese por ejemplo Jerusalén, ¿no? Jerusalén y Yaguaraca, creo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, que ellos sí hacían todo un tema de reggae con vientos y con todas las cosas, ¿no? Nuestro ska, nuestro reggae fusionado con el punk y con el pop era bastante básico, ¿no? Pero sí tenía mucha esencia, ¿no? Era sincero. Era muy sincero. Entonces, esas cosas hacen que tú te ganes un lugar, ¿no? Entonces, nos invitaban a un concierto y podía estar tocando Criacuervos con toda su mancha de gente, como podía estar tocando también Cofradía, ¿no? Y nosotros, normal, ¿no? Éramos amigos y patas y nos tomamos unas chelas o chelas, pues no había para chelas, nos tomamos un trago, un cañazo, algo, ¿no? Entonces, y la pasábamos bien, ¿no? Entonces, no hemos tenido, sinceramente no hemos tenido ese problema o esa marginación. Ojo, estoy hablando del circuito independiente, ¿no? Claro, no comercial. No comercial, o sea, no íbamos nosotros a tocar, a irnos a meternos en una discoteca porque sabíamos que no iba a funcionar, porque la gente que iba a una discoteca iba a bailar, o sea, no nos conocíamos. Sí hemos coincidido, por ejemplo, en conciertos memorables, como los que organizaba la Alianza Francesa, que era en junio para el Festival de la Música, que nosotros hemos participado ahí en 3 o 4 años seguidos, creo, donde sí compartíamos escenario con grupos que hacían covers. Claro. ¿No? Y que sí hemos logrado, digamos, posicionarnos y dar un buen espectáculo
y que la gente la pase bien, entre comillas, porque te cuento brevemente una experiencia del primer Festival de la Música que se hizo para la parte del rock, se hizo en el mismo San Martín, la misma calle San Martín, fuera de la Alianza, ¿no? Entonces, justo estaba en esa época el tema de Fujimori, creo, no recuerdo bien, ¿ya? Pero estaba el tema de Fujimori. Entonces nos toca a nosotros tocar, creo que antes nosotros había tocado un grupo que se llamaba Carne y Hueso, que era un grupo claro. de patas que hacían covers, pero que se habían juntado para hacer su propia banda de música inédita. Y después seguíamos nosotros. Y cuando nosotros llegamos, y había un mar de gente, pues. Entonces empezamos a tocar y había una canción, no me acuerdo la canción, pero yo por poder le puse 14 de abril, creo, y era el tema del golpe de Estado, Fujimori, algo así. Ajá. Y por ahí me meto un rollito así breve nada más, de la dictadura y todo ese tema, ¿no? Y la gente empieza a meterse un poco, pero como era un concierto, una presentación en la calle, donde la gente que normalmente o sea, no estaba acostumbrada a ver un pogo, ¿no? Porque para eso teníamos el acuario, claro. otros ambientes. Escenarios exclusivos, se puede decir. Claro. Entonces, hacerlo ahí, mucha de la gente que había ido curiosear a ver el Festival de la Música, porque era gratuito, no estaba acostumbrada a ver un pogo. Entonces, la mezcla de la música con la coyuntura política y social y la noche y los tragos y todo, hace que eso se convirtió en un campo de batalla. Era como las barras bravas de la U con la Alianza y empezaron a apoyar. Sí, empezaron a apoyar y la gente como empezó también, la gente que no sabía se metió. Entonces la policía comenzó pues, ¿no? a meterse. Y nosotros en el escenario, ¡represión! Entonces, bueno. Luego ya tuvimos que explicar, ¿no? Ya calmar las aguas, que era una expresión colectiva de euforia de la gente que está acostumbrada a la música no comercial, pues, ¿no? A estos circuitos subterráneos, ¿no? Pero que nada más, ¿no? Entonces, fue una experiencia bacana. Y así hay muchas experiencias que a uno, pues, yo tengo ya 47 años, o sea, me da mucha satisfacción, ¿no? De haber vivido esa época y con toda esta gente que hemos caminado y que algunos se mantienen todavía y que otros pues también estarán igual que yo viviendo, digamos, de las glorias de su pasado. Sí, bueno, en realidad hay gente que, como dice, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del Chupo, que se ha mantenido desde los inicios de la escena subterránea, metalera, hasta ahora, ¿no? Otros que no han ido dejando, quizá como decías hace rato, creo que el punto bajo de los grupos es no tener quizá un manager o un objetivo establecido para con el grupo, pero bueno, como nace del impulso, también con el impulso creo que en muchos casos termina, a muchos grupos les ha pasado eso. Para ir culminando con la entrevista, Reinaldo, de repente tendrás por ahí algún proyecto contemporáneo, actual, del cual de repente se puede hablar un poco. Bueno, sí, mira, nosotros seguimos con el tema en el 2000, como te decía, en el 2017 en realidad, 2017 retornamos por una invitación de Rosa Benítez, que en esa época era la sugerente de cultura de la municipalidad. Entonces ella hizo pues un concierto de rock para Fiestas Patrias. Entonces nos invita a tocar y fue, digamos, nuestro retorno. Tengo las imágenes del video, ahí donde te digo que fue bastante especial esa presentación en la concha acústica, porque había gente que sabía nuestras canciones, ¿no? Y las apoyaron y las cantaron y todo eso. Entonces, y cuando salimos de tocar, nos fuimos afuera a tomarnos un ron con los chicos y se nos acercaban y entonces fue muy motivador. Entonces, teníamos temas que no habíamos ensayado, no habíamos sacado, decidimos retomar, por ahí sacamos unas canciones nuevas, digamos, otras rescatadas,
obviamente ya a estas alturas de la vida ya pues hemos crecido también un poco en cuanto a la técnica, ya entendemos mayor a las cosas, tenemos otras posibilidades. Yo recuerdo, o sea, cuando empezamos tenía una guitarra acústica nada más, con mucho, mucho, mucho esfuerzo en el 90, en el 2004, con mucho esfuerzo pude comprarme una guitarra eléctrica nueva, porque la que yo tenía era que la había comprado de segunda, tercera, cuarta mano, no sé por cuántas manos había pasado, pero no era una guitarra eléctrica nueva, ¿no? Yo recién en el 2004, que ya trabajaba, me logro comprar una Stratocaster, ¿no? Entonces, pero en esa época no tenía, ¿no? ¿Cómo no esas posibilidades no las pude tener en ese momento, ¿no? Cuando comenzaron, claro, porque Claro, el 2004 ya casi terminaba Cultura Urbana, ¿no? claro, entonces mira, y ahora no tengo actividad musical, pero por ejemplo tengo 3 guitarras eléctricas, ¿no? Y tengo varios efectos tipo analógicos, que en su momento eran impensables tenerlos, todos los que tengo ahora, ¿no? Yo tengo 2 delays, tengo guagua, pero los tengo ahí para mirarlos y para satisfacer mi ego, ¿no? Entonces, Claro. Porque a veces tampoco ni tiempo tengo de poderme tocar algo. Pero sí estamos con las ganas, porque lamentablemente el COVID nos postergó, porque ya habíamos estado tocando, tocamos en varios lugares desde el 2017, 2018, 2019, hemos estado tocando regularmente, ¿no? Hay muchos grupos nuevos, ¿no? Sí. Y no conocíamos ya mucha gente que son los que organizan los conciertos, pero en el Raimi hemos tocado como 3 veces, ¿no? Y estamos en ese proceso, ¿no? De nuevamente de sacar los temas nuevos, de jugar más de repente con la parte electrónica, ¿no? Con las secuencias, vaya. ¿No? Con otro tipo de sonidos. Guillermo, el tecladista, adquirió un teclado con secuencias bien chévere, o sea, ya sentíamos en otro nivel, ¿no? Ajá, con la idea pues de grabar, claro, de hacer más cosas. Nos hemos comprado una batería, ¿no? Mira. O sea, ya teníamos la sala, digamos. Entonces, pero ya... En realidad, una cuestión muy seria, en realidad, con todo lo que han adquirido, ¿no? Claro, pero ya luego vino el COVID. Yo estuve trabajando hasta el año pasado, no acá en Trujillo, sino en Guadalupe, 2 horas hacia el norte. Entonces ya ahorita ya no estoy trabajando ahí, estoy 100% acá en Trujillo. Estamos en la idea de poder organizarnos bien y empezar nuevamente a continuar con lo que habíamos conversado en el 2019, 2018, ¿no? Ya tenemos, digamos, el set list de las canciones y la idea pues de hacer una producción, ¿no? Al menos para dejar algo más formal, ¿no? No solamente un recuerdo, sino algo formal que lo puedas encontrar en las redes sociales, ¿no? Que lo puedas escuchar, ¿no? Videos, claro, obviamente. Pero siempre con el tema de cultura, ¿no? O sea, no... Inclusive en algunas plataformas hasta se puede monetizar poco, pero se puede monetizar, ¿no? También claro. Interesante. Mira qué bacán. Me llama la atención, pensé que el tema de cultura era un reencuentro como habían hecho otros grupos, solamente momentáneo, pero no veo que se proyectaba para algo mucho más serio, ¿no? Interesante, sí, claro. Esa parte. Bien. Bueno, Reinaldo, te agradezco bastante por tu prestación en cuanto a la entrevista. Gracias por compartir nuestros recuerdos, hablar un poco acerca de las preguntas que te he planteado. De repente tienes algunas palabras finales para la misma. No, mira, muchas gracias, como te vuelvo a repetir, por la oportunidad, ¿no? Por hacer, digamos, por tomar en cuenta mi persona y el grupo en el cual yo participé, y bueno, hasta ahora que seguimos en este proyecto el cual tú tienes de investigación, ¿no? Y te deseo realmente los mejores parabienes en tus proyectos
y cuenta siempre conmigo, y hago también extensivo el saludo del grupo entero, ¿no? De todos los chicos de cultura, de que están dispuestos, ¿no? Para cualquier actividad que haya, ¿no? Y colaborar en todo lo que se pueda porque la escena musical rockera trujillana pues trascienda, ¿no? Trascienda, y que no solamente es Lima, sino en Trujillo también hubo su escena, también tiene su escena, también tiene buenas bandas, también tiene talento, y pues que se reconozca, ¿no? Y lo que tú estás haciendo sirve para eso, y nosotros muy contentos de poder apoyar en eso. Perfecto, mi hermano, te agradezco mucho, la verdad, y bueno, espero seguir en contacto, seguir charlando para tal vez concretizar algunas ideas si es que quedaron, digamos, en el aire, ¿no? Te agradezco y Perfecto, bueno, estaremos conversando. Un abrazo, hasta luego, nos vemos. gracias, gracias.